predicación sobre números. Pensé que me alegraría mucho y ahora hasta casi me da cierta pena de dejar este libro que me ha enseñado tanto y con el que hemos podido aprender muchísimo. El Pentateuco en sí, en general, nos presenta el origen de la humanidad y cómo la humanidad se aparta de Dios queriendo ser como el Creador en vez de disfrutar al Creador por lo que era y por lo que había hecho por ellos. Así que si comenzamos desde el Génesis, nos presenta a un Dios eligiendo primero una familia y después a una nación para poder trabajar en el corazón de este humano rebelde, de este pueblo rebelde, para poder transformarlos, irlos modificando y atraer a sí mismo. Después vamos al Éxodo, siguiente capítulo, siguiente libro, y Dios los saca de la esclavitud y les da una constitución para ir transformando sus corazones esclavos, para transformarlos en corazones dispuestos a relacionarse con Él de la forma en que solo se podían relacionar con Él. Llegamos al Levítico, y el Levítico son esas leyes que de forma práctica explican cómo llevar a cabo esa constitución, esos 10 mandamientos en la vida diaria, cómo tenía que estar Dios en todos los aspectos de la vida y cómo Dios tenía que ser central. Ellos tenían que seguir por fe estas regulaciones para que con la actitud adecuada, con la fe adecuada, pudiesen acercarse a un Dios santo y que no los destruyera con su bondad y su santidad y su gloria a un pueblo que era en sí pecador. Así que llegamos a Números. Números en hebreo significa el viaje por el desierto, literalmente campo abierto. Pero tiene tantos números que se le terminó llamando Números en nuestra traducción. Pero Números es un libro bastante tedioso de leer. Si os acordáis de las lecturas largas que se hacían aquí, a veces las intentábamos resumir. Natalia tiene pesadillas acerca de eso, Patricia también. Y es un libro bastante, de primera, bastante aburrido. Más aburrido que pasear a la tortuga. Era muy difícil de digerir tanto número, tanto nombre. Y superficialmente, tremendamente difícil de disfrutar. Pero después de 29 predicaciones, 30 hoy o 29, no estoy seguro, 232 páginas escritas, 87.000 palabras y 2 años de números, yo he descubierto, y creo que vosotros, muchos de vosotros también, un libro de una gran profundidad y realmente apasionante. Un libro que si le das el tiempo y le das el esfuerzo, termina trayendo grandes bendiciones a nuestras vidas. Número tiene más variedad de género que ningún otro libro de la Biblia. Tiene narrativa, poesía, profecía, oración, bendición, sátira, una carta diplomática, leyes sociales y culticas, oráculos, censos, archivos del pueblo y obviamente el itinerario del pueblo de Israel en el desierto. Sinceramente, he sudado más predicando de números que de ningún otro pasaje o de ningún otro tema que nunca haya predicado. Hemos estudiado temas tan dispares como la moralidad de una guerra santa, el supuesto genocidio cananita, el papel de la mujer en nuestra familia. Ahí tragué agua y agua y agua. Y lo que descubrimos es como en un texto de 3.200 años había un sesgo claro en favor hacia la mujer. Cosa sorprendente para leer el Antiguo Testamento. Leímos la aparente maldad de algunas leyes divinas que después, poniéndolas en contexto y poniéndolas en un contexto de 3.200 años y de pueblos de alrededor de donde venían ellos, de repente veíamos que tenían una bondad y una lógica intrínseca. Leímos acerca de las serpientes de bronce, las sorprendentes enseñanzas de la vaca roja. No sé si os acordáis de la vaca roja, pero para mí fue todo un descubrimiento que hoy en día sigue siendo parte de una paz en el Oriente Medio, o podríamos decir mundial, sigue
jugando un papel en cierta paz en ese lugar. Además, vimos cómo suceder a un líder, Moisés a Josué. Vimos la pena de muerte, la moralidad de Dios juzgando a Canaán y juzgando a su propio pueblo, donde incluso llega a tragárselo la tierra a ciertos rebeldes. Vimos el pecado de Moisés, por qué no entró en la tierra prometida, etcétera, 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 etcétera. Y en todo hemos visto, en cada palabra, en cada narrativa, en cada ley, en cada número, aparecía sin excepción alguna, siempre proféticamente, la persona de Cristo, cumpliendo, dando su solución o llevando a su conclusión definitiva todos los elementos expuestos en este, yo podría decir ahora, maravilloso libro de Números. Así que si algo he aprendido de Números es que la lectura superficial de un texto inspirado es completamente insuficiente e injusta. Intentar analizar sin meterte en la profundidad de un texto para personas de hace 3.200 años es completamente injusto si no lo quieres hacer bien. Intentar sacarle la verdad a un texto inspirado por la mente de Dios simplemente con una lectura superficial hace que te pierdas la profundidad inmensa que hay en la palabra de Dios. Abría el libro el lunes y llegaba un capítulo y de repente leía a lo mejor la prueba de los celos, aquella que tenía que, si el marido tenía celos, tomarse un agua con ceniz, o la ejecución de los fornicarios traidores, o las serpientes venenosas atacando al pueblo. El lunes leía los textos y me echaba las manos a la cabeza y pensaba, ¿qué significaría eso para ellos? ¿Qué significaría para nosotros? Y lo que era más difícil todavía era, ¿qué diferente es este Dios al que yo leo en el Nuevo Testamento? ¿Cómo puedo cuadrar que sea el mismo ser divino? Y esta creo que es una de las mayores lecciones que he aprendido de Números. Por mucho que mi naturaleza humana quiera juzgar a Dios, y en el fondo todos queremos juzgar a Dios, todos queremos decir, yo lo haría mejor, yo haría esto, ¿por qué hace esto? ¿Por qué permite lo otro? En el fondo todos creemos y queremos que en alguna forma podemos juzgar lo que Dios hace. Por muy bárbaro e injusto que yo quiera verlo, incluso en el Antiguo Testamento, cuando te pones a profundizar, cuando te pones a estudiar, cuando lo pones en el contexto, cuando estudias las leyes que ellos tenían alrededor, cuando estudias el tipo de personas que eran y el tipo de personas que se convierte, cuando estudias el principio de las leyes y a dónde lleva eso a la iglesia, al cristianismo y a la moralidad que se ha expandido por todo el mundo, al final solo puedes decir que Dios es justo y es bueno. Y todo lo que aparece en este texto, si tienes el coraje de estar el tiempo suficiente y poner el empeño suficiente, al final todo lo que aparece aquí es bueno, justo y digno de alabanza y de gloria. Si no lo ves es porque no has querido acercarte lo suficiente. Es decir, incluso para mentes del siglo XXI, si estudias en profundidad la Biblia, te da la imagen de un Dios que estaba haciendo algo increíblemente sofisticado, maravilloso, justo y bondadoso para llevar a un pueblo bárbaro de donde estaba a un pueblo que daría a Jesucristo con todas sus normas morales, sin tener que destruirlo y empezar desde el principio. O destruía y empezaba otra vez y lo intentaba otra vez, o tenía que ir moldeando el corazón de una nación que era bárbara alrededor de unas naciones que eran bárbaras, que eran corruptas y que eran tremendamente malvadas. Así que esto me da la confianza de que el domingo, por
muy difícil que yo me sienta, muy difícil que vea el texto y abra la Biblia y diga esto no lo entiendo. Me da la confianza que si en Números lo hizo, cualquier otro texto que yo coge y no entienda, si tengo la paciencia suficiente para acercarme a Dios y al texto, el domingo lo único que puedo hacer es ponerme de rodillas y darle las gracias a Dios, porque toda su palabra es útil y nos ayuda a vivir y tenemos todo lo necesario para la piedad y para la bondad. Tenemos aquí todo lo necesario revelado para encontrar al Dios que es bueno, misericordioso y que tiene planes de final feliz para todos nosotros. Gloria a Dios, ¿no? Si lo hizo con Números, lo hará con Levítico y con Deuteronomio y con Josué y con Jueces y lo hará con todo lo que leamos aquí. Pero volvamos al libro. Hagamos un pequeño resumen de todas sus enseñanzas. Si no has estado por aquí, pues te voy a hacer un pequeño resumen muy rápido. Obviamente me estoy saltando muchísimas partes, pero he cogido algunas que me parecían de destacar. El libro está distribuido de esta forma. Empiezan bien, en el medio se rebelan, termina bien. Es la historia de la salvación. Empieza todo bien, nos rebelamos y Dios busca una forma de traernos un final feliz, de traernos una salvación, de llevarnos allí donde Él nos quería llevar. Esa es la estructura del libro. Y está estructurado en 3 lugares y 2 viajes entre los 2 lugares. Están Sinaí, Param y Moab. Y entre medio el viaje del Sinaí a Param y el viaje de Param a Moab. Esa es la estructura de todo el libro. Así que en el lugar número 1 en Sinaí llevan 1 año acampados. Y Dios realiza ese censo, persona por persona, líder por líder, 44.000 de la tribu. Y lo que nos estaba diciendo es que todos contamos para Dios. No somos un número más, estamos realmente contados y nombrados en los libros de Dios. Somos importantes para Dios. Y después vimos toda la disposición del campamento. Si teníamos la paciencia, mira, lo vemos en la pantalla, la paciencia de empezar a escribir y poner en la estructura, veíamos una disposición tremendamente armoniosa y equilibrada, que salió sorprendentemente de una familia totalmente disfuncional, la familia de Jacob. Sus mujeres, siempre que en la Biblia aparece un patriarca o alguien con varias mujeres, hay un desastre. Sus mujeres tienen envidia una de la otra, tratan a Jacob como un juguete y entonces por envidia van teniendo unos hijos para ganarle a la otra con hijos, y de repente tienen 12 hijos que forman un cuadrado perfecto de 3, 3, 3 y 3. Y aprendimos algo maravilloso, que los que aman a Dios, da igual las equivocaciones, da igual las meteduras de pata y lo disfuncionales que seamos, que al final Dios termina haciendo cosas perfectas, armoniosas e increíbles. Cada vez que me acuerdo de una metedura de pata, me entran escalofríos. Creo yo que desde que era pequeño me acuerdo de meteduras de patas, cosas que dije o hice, y me entra un escalofrío por el cuerpo y lo único que puedo decir es, Señor, perdóname. Sabiendo ahora que hasta de esas cosas Dios de alguna forma moldeará, sacará en el futuro algo bello y armonioso de todas mis equivocaciones a todos los que lo aman verdaderamente. Gloria a Dios, ¿no? Pero no solo eso. Si te das cuenta, en el cuadrado estudiamos en su momento que los levitas se van al centro, no cuentan. Entonces ya tienes 11 tribus. Pero ¿qué pasa? Que la bondad de José fue tan grande, lo que hizo en Egipto fue tan inmenso, que sus hijos se convierten en 2 patriarcas. José es el único patriarca que tiene 2 tribus. Si miráis a la derecha abajo, veis a Efraín y Manasés. Están contando como tribu, incluso como número, están rivalizando en número con cualquiera de las otras tribus. Es decir, no solo las meteduras de pata Dios las transforma,
sino que lo que hacemos bueno para Él, Dios le imprime beneficios eternos. Lo malo lo transforma en bueno y lo bueno lo amplifica en beneficios eternos. La bondad de José se traduce en que sus hijos se convierten en sí mismos en patriarcas. Y de repente tenemos 12 tribus que son 13, porque los levitas no cuentan. Y en realidad vemos una predicción de 12 apóstoles y Pablo, ¿no? En el que cuenta pero no cuenta, pero es apóstol. Es una forma muy temprana de Dios irnos revelando cosas. Y lo más importante de este dibujo, lo más importante de todo y lo más obvio es que ¿dónde tenía que estar Dios? En el centro. Dios tenía que ser el centro de todo, en el centro del campamento. Tenía que estar, leemos todas las leyes, presente en todos los aspectos de la vida humana. No podías tener una parte siendo canario creo que no me debería atrever a decir estas cosas. Una parte escondida para ti, ¿vale? Un compartimento. Sino todo tenía que ser asociado, rendido, dispuesto para alabar a Dios. Y vimos una cosa increíble. Da igual que el pueblo estuviese de rebelión. Da igual que el pueblo estuviese insultando a Moisés. Da igual que pasase lo que pasase. Por la mañana, ¿qué aparecía delante de ellos? El maná. Muchísimas gracias, Carlos y Cristian, por el dibujo. Por la mañana, ¿qué aparecía? ¿Y qué tenían encima? La nube. ¿Y por la noche qué tenían? La columna de fuego. Da igual lo que hicieran, ellos habían sido elegidos pueblo de Dios y las bendiciones de Dios eran constantes para ellos. Pasase lo que pasase. Ellos no habían decidido seguir a Dios. Dios los había decidido coger a ellos. Y esto nos trae gran confort a todos, ¿verdad? Tenemos épocas que nos desviamos, épocas que nos apartamos, épocas que cerramos el libro porque no queremos seguir el libro, no queremos aplicar el libro, pero da igual, Dios nos sigue bendiciendo, nos sigue proveyendo, nos sigue animando, nos sigue sosteniendo. Así que en el Sinaí reciben ciertas leyes. Establece el liderazgo de los levitas. En el sistema de Dios, las responsabilidades del liderazgo no se escabullen. Vimos formas de gobierno bastante mezcladas. A veces Dios parecía capitalista, con propiedades, con la propiedad era una cosa muy importante. A veces parecía medio comunista, que todos tenían el mismo tipo de propiedad. De un sistema que para Dios era bueno hace 3200 años, lo siento, pero no podemos sacar un sistema ahora que digamos esto es lo que nos pide Dios ahora para nosotros. Y además era un collage de muchas cosas diferentes, pero para esa época vemos que mayoritariamente tenía Dios un corazón por el pobre, por la viuda, por el necesitado y ponía acceso a las leyes para todos. Todos podían hacerse parte íntegra del pueblo, todos podían dejar incluso la esclavitud simplemente haciéndose judíos y circuncidándose. Había una disposición en las leyes absolutamente avanzadas para su época y muchas de ellas vimos como eran incluso avanzadas para nosotros. Y en este gobierno de levitas tenían el trabajo más difícil. Ellos tenían que presentarse en nombre del pueblo como mediadores del pueblo delante de un Dios totalmente santo y limpio. Si eres un poco objetivo, intenta tú pensar cómo te sentirías al intentar presentarte delante de un Dios totalmente santo. Yo prefiero arar la tierra. Pero los levitas no. Los levitas tenían como heredad a Dios. Ellos no podían cultivar. Ellos tenían que depender de los demás para su
supervivencia, de que los demás fueran obedientes y diezmaran, de que los demás hiciesen bien las cosas para que Dios hiciese llover, dependían y tenían el trabajo más difícil. Y los levitas tenían que liderar bien, no para satisfacer a sus votantes, a su pueblo. Su responsabilidad era delante de Dios. Y eso es lo que aprendimos de los buenos líderes, que no hacen las cosas para intentar contentar o para intentar tener al pueblo contento, sino como un servicio directo a Dios mismo. Y eso aprendimos todos, que como padres, como jefes, como líderes de iglesia, como cualquier influencia que tengamos sobre compañeros, tenemos una responsabilidad y no lo hacemos por los demás, ni siquiera por mí mismo, sino que todo nuestro servicio es principalmente a Dios. Y como levitas de este mundo, como sacerdotes de este planeta, tenemos que hacer nuestro liderazgo. Tenemos que intentar presentarnos ante Dios de la mejor forma posible para poder mediar, interceder y para poder servir al pueblo que tenemos alrededor. Así que salen de Sinaí y van a Parán. Después de un año de Sinaí, van a Parán. Y aquí comienzan las dificultades. Estaban tranquilos en Sinaí, más o menos, pero una vez que empieza a caminar, entre las ampollas, el niño que te pregunta de cuándo llegamos, papá, etcétera, 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 empiezan a rebelarse. Empiezan a querer volver a Egipto. Se quejan hasta porque todos los días le llueve maná. No habían visto el que comía todos los días McDonald's y no se quejaba de nada. Esto todos los días comiendo maná. Y empiezan a quejarse y empiezan a idealizar lo que tenían en Egipto, los pepinos y las cebollas, los melones. Y Dios les dice, ¿queréis otra cosa? Les envía codornices, dice que hasta que les sale por las narices. La verdad es que se quejaban por carne y tenían miles y miles de cabezas de ganado. O sea, era todo un poco, era un deseo de volver a la estabilidad y a la seguridad de la esclavitud. Porque ser libre era más difícil, era una aventura, tenía otros obstáculos, tenía inseguridad. Hoy tenías agua, mañana no tenías agua. Pero era un camino glorioso a algo muchísimo mejor. Y esto era un dibujo, en cierta forma, de todos nosotros y de la humanidad, que preferimos la esclavitud del pecado, de nuestras vidas, de lo que conocemos, de lo que nos da placer, en vez de arriesgarnos a la aventura de seguir a Dios, a algo desconocido, más difícil, más posiblemente es negarse a los miembros de tu cuerpo que quieren otra cosa, pero sabiendo que toda esta dificultad te va a hacer libre al final y te va a llevar a algo glorioso y maravilloso que Dios tiene para ti. Querían sustituir a Moisés. Hasta sus hermanos, Aarón y María, quieren quitárselo de en medio. Y Moisés, en vez de mandarlos a freír gárgara, se pone de rodillas e intercede por ellos. Ser Moisés era más difícil que ser padre. Yo no conozco nada más difícil. Ser Moisés era más difícil. Que te estuvieran todo el día denigrando y tú te pusieses de rodillas a interceder por ellos. Esto era un precursor del gran mediador Jesucristo, que siendo torturado, siendo colgado en un madero, decía, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Pero igual que a Moisés, al final Dios reivindica a su ungido. Al final Dios pone las cosas en su sitio. Leyendo el texto a veces parece que Dios es un poco lento, que tarda un poco en reivindicar a Moisés. Pero al final lo pone en su sitio, establece que él es el líder, que Aarón es el líder, florece su vara y al final Dios a su ungido lo reivindica. Durante 3 días Jesucristo parecía un criminal, un fracaso, un profeta falso. Parecía un milagrero estafador. Parecía un predicador fallido.
hasta que al tercer día Dios lo resucita, lo reivindica y le demuestra al mundo que todo lo que dijo, palabra por palabra, era verdad, que cada hecho venía de Dios, que Él había dicho la verdad, que Él era realmente el camino, la verdad y la vida. Reta a Dios a demostrarte que esto es verdad. Él lo hará. Él siempre reivindica a su ungido. Así que están de Sinaí de camino al Parán y llegan a Parán. Envían 2 espías como avanzadilla. 2 con fe vuelve, 10 se desaniman al pueblo, quieren irse de vuelta y dejar la tierra prometida. ¿Y Dios qué hace? Les concede lo que piden. No entraréis en la tierra prometida. Ellos dijeron, no quiero entrar, Dios, no quiero entrar, Dios, no quiero entrar. Dios dijo, vale, pues no vais a entrar. En 40 años máximo todos moriréis en el desierto. Así que se empeñaron en entrar, pero encontraron la horma de su zapato. En horma, era un chistecillo, les dan una paliza y no pueden entrar. Así que tienen que vagar durante 40 años por el desierto. Y aprendimos que a veces hay que ser sabio y no insistirle a Dios en cosas que nosotros queremos y que Él sabe que no son buenas para nosotros. Dame eso, Dios, dame eso, Dios, dame eso, Dios, dame a ese Dios, dame a ese, dame a esa Dios, dame a aquello, Dios, dame aquello, dame aquella, dame aquella casa, dame aquel trabajo, dame esto, me quiero ir ahí. A veces cuando nos empeñamos de forma empecinada, Dios aparta de la puerta y entras con un batacazo. Aprendimos que es mejor aceptar los planes divinos, sobre todo si es plan A. Si no es plan B, plan C, si no es plan A, eso siempre será lo mejor para nosotros, porque sus planes al final son los mejores. ¿Por qué tardaron 40 años en hacer un camino de 2 semanas? Rebelión tras rebelión, tras rebelión, tras rebelión, tras rebelión. Y entonces encontramos en Parán la gran rebelión, la de Coré, un levita, primo, tío de Moisés, primo segundo, familia de Moisés, se rebela con otros y al final por su rebelión son tragados por la tierra. Lo que vimos como inicialmente algo bárbaro, si empiezas a estudiar el texto, ves que lo que está haciendo Dios es darle una oportunidad y otra oportunidad. Y en una oportunidad los que se rebelaron con Coré ya se quedan detrás y no reaccionan. En otra oportunidad se van yendo otros. En la última oportunidad vemos al final del libro que incluso su hijo se fue y su hijo se convirtió y su familia se convirtió en los grandes salmistas y cantores del templo. Pero el que se empecinó como Acán, mirando cara a cara a Dios y retándolo, acabó hundido en la tierra. Y en realidad eso es lo que hace Dios con este mundo. Oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad. Solo aquel que se empecina a retar a Dios cara a cara y a negarlo, terminará eternamente en el hoyo. Pero el que sabe de lo que se escapó y de lo que salió y de la rebelión que se quitó, se convierte en alguien que podrá disfrutar de la gloria, la bendición y alabar por siempre al Dios de los cielos. Una lección que conocemos todos y que todos hemos podido disfrutar. Así que llegan a Moab. De repente tienen sed otra vez. Moisés, hastiado del pueblo, ofrece el milagro a su forma, como si su método fuera mejor que el de Dios. No habla a la roca, sino que golpea a la roca. Puso su ira, su hartazgo del pueblo por encima de lo que Dios le había hecho. Y cuando apartamos a Dios para hacer las cosas nosotros, Dios nos termina apartando a nosotros para hacer las cosas Él. Dejamos de ser útiles para Dios. Así que Dios prohíbe a Moisés que meta al pueblo en la tierra prometida.
Pero ¿Dios castiga a sus hijos para pisotearlos o para construirlos? Al final Moisés vimos que pisó la tierra prometida. ¿Cuándo la pisó? En la transfiguración. No entró con el pueblo, sino pisó tierra prometida con Jesucristo en el monte de la transfiguración. Dios tenía un plan mejor para Moisés. Dios tenía algo más maravilloso que entrar a su pueblo, estar con él mismo animándolo en el monte de la transfiguración, porque Dios siempre nos disciplina para nuestra bendición. Los últimos del pueblo, que son esclavos, montan la última rebelión, con corazones de esclavos, perdón. Los últimos del pueblo que todavía tenía el corazón de esclavos, la antigua generación, monta la última rebelión. A pesar de darle la victoria sobre Arad, el pueblo vuelve a tener sed y vuelven a despreciar el maná. Así que su actitud venenosa se convierte en serpientes venenosas que los muerden a ellos. Porque al final lo que siembra, segará. Su actitud venenosa se convierte en serpiente venenosa. Moisés vuelve a mediar otra vez. ¿Y qué hace? ¿Qué le dice Dios? En vez de darle un antídoto, simplemente sube el problema en lo alto, la serpiente de bronce. Y simplemente, por un acto de fe, no por un antídoto inyectable, no por una vacuna o por una planta medicinal, sino simplemente por mirar, por un acto de fe, en aquello que les producía la muerte, Dios los sanaba. Porque la muerte había que colgarla en un madero. Jesucristo, para acabar con la muerte, murió colgado en un madero, para que el que lo mire con fe reciba el mismo antídoto de la muerte que generó Jesús en la cruz. Para acabar con la muerte, colgó la muerte y generó el antídoto para que todo aquel que mira a la cruz con fe sea salvo para siempre. Así que llegan a Moab, el último intento de los canaanitas de vencer al pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba asustado con los gigantes de Canaán y en realidad los gigantes de Canaán estaban asustados con el pueblo de Dios por todo lo que había hecho. Así que contratan a un mercenario profeta, Balaam, para que los maldiga. Profeta muy poderoso, para que maldijera al pueblo. Balaam conecta con Dios y Dios no les permite maldecir, sino bendecir. Pero mira el dibujo. El pueblo está abajo rebelándose y Dios está arriba con un profeta mercenario, seguramente pagano, bendiciéndole. Ellos no saben nada, pero mientras ellos se rebelan, ¿Dios qué está haciendo? Bendiciendo a su pueblo. Y esa es la bondad continua de Dios. Puede que nos rebelemos, puede que nos apartemos, puede que lo pongamos como quinto lugar en nuestras vidas, puede que creamos que ya lo sabemos todo y ya no tenemos que avanzar más en la vida espiritual, ya me es suficiente, puede que... ¿Y Dios qué está haciendo desde los cielos? Siempre bendiciéndonos, siempre buscando cómo llevarnos allí donde nos quería llevar, cómo hacernos entrar en las promesas que tiene para nosotros. Así que la siguiente generación toma el mando. Esta generación ya tiene un corazón libre, ya está dispuesto a coger las promesas que Dios le ha dado. Llegan al borde del río Jordán y comienzan a sentarse y a repartirse antes de llegar el pastel. Incluso las hijas de Zelofeat, que es el último capítulo, dicen, no, yo también quiero parte porque no tenemos hermanos. Ya están repartiéndose el pastel sin llegar a la fiesta. Otra mente, otro corazón, otra forma en que Dios los estaba transformando para llevarlos allí donde quería. Y esta es nuestra oración constante. Que las siguientes generaciones, las que ya están tomando sus posiciones, sean mejores que nosotros, lleguen más lejos que nosotros, a más personas que nosotros y de una forma más santa que nosotros. Amén. Que no se pierda ninguno, sino que lleguen muchísimos más allá, a muchísimas más personas y de una forma muchísimo más santa. Moisés, antes de morir, les da un discurso. Eso es Deuteronomio.
pero no vamos a hablar de Deuteronomio, ¿vale? No creo que lleguemos allí en ningún tiempo próximo. Así que os animo a escuchar aquellas que no habéis escuchado. Está en la lista de reproducción números. Compartirlas si tenéis personas que creéis que se pueden beneficiar. Pero me gustaría quedarme con 4 enseñanzas finales de este libro. De todas las que hemos aprendido en 29 predicaciones, 29 o 30, no sé si esta es la 30 o la 29, me gustaría quedarme con estas 4. 1. 1 Corintios 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Caminar con el pueblo de Dios no te hacía necesariamente pueblo espiritual de Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Caminar con el pueblo de Dios no te hacía espiritualmente, de forma necesaria e indefectible, pueblo de Dios. Dios los quiso liberar, pero algunos por su obstinación impidieron ser liberados de corazón. Hoy algunos de nosotros creemos que somos protestantes, evangélicos, o mis padres son hijos de, mis abuelos que eran también protestantes, evangélicos, y yo he ido toda la vida a la iglesia, o eso no te hace iglesia de Dios. Tener ciertas creencias, creer en algo, no te hace aplicarlo a tu vida. Para ser realmente hijo de Dios tienes que recibir al Espíritu Santo de Dios, tienes que recibir a Dios en ti, tienes que ser transformado por su Espíritu y poner tu fe en práctica como consecuencia de lo que has recibido. Si esto no ha pasado, no eres necesariamente del pueblo de Dios. Y Pablo le dijo a su iglesia, y creo que es algo que debemos recordar en la nuestra, que no todos los que estamos de aquí estaremos allí. Tienes que pensar realmente si lo que Dios te está ofreciendo ha sido algo que tú hayas hecho parte real de tu vida. 2. Dios es el Dios de las oportunidades. Da igual lo severa que fuese la rebelión, da igual lo que hicieran, que Él siempre encontraba una forma de hacer avanzar al pueblo. Da igual lo que hayas hecho en tu vida, da igual lo que hayas cometido, lo que hayas pensado, lo que... Dios siempre tiene una forma de llevarte a donde te quiere llevar. No hay absolutamente nada, ninguna rebelión, ninguna forma de que Dios, si vienes a Él, no te perdone y te lleve allí donde te quiere llevar. 3. Leímos acerca de la doctora en filosofía Rebecca Goldstein, una judía secular. Decía ella, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Dice ella, importar. No hay nada más importante que importarle a alguien. Es incluso más importante que el instinto de supervivencia, puesto que cuando creemos que no le importamos a nadie, somos capaces de quitarnos la vida. Es decir, es más importante importarle a alguien que mi instinto de supervivencia. Hay personas que si creen que no les importa a nadie, se quitan la vida. Lo más importante, el sentido de la vida, según ella, es importar. Leemos números, ¿y qué leemos? Números. Y más números. Y más personas. Y más nombres. Y más familias. Diciéndonos constantemente, en cada número, en cada repetición, en cada nombre, en cada familia, tú le importas a Dios. Estás contado. Estás en los libros de Dios. Dios te ha elegido y estás contado en sus libros. ¿Cuál es el verdadero sentido de la vida? Importarle a Dios. No hay nada más satisfactorio, más importante, no hay nada que te haga sentir más vivo y con más significado que importarle al Dios del universo.
y Él lo dio absolutamente todo para tenerte como hijo. Él lo dio absolutamente todo para tenerte como hijo. Cuarto y último, la vida familiar de los patriarcas era un desastre. Y la vida del pueblo hemos visto que generalmente también. Pero a pesar de todo eso, Dios sacó un pueblo de forma milagrosa, organizado y estructurado con leyes súper avanzadas para su tiempo, santas, elegantes y dispuestos en un campamento armonioso y en el centro un tabernáculo con la presencia de Dios, que tenía gran simpleza y a la vez gran exquisitez. La belleza de los materiales, la forma de montarlo, de desmontarlo, algo armonioso y bello por todas partes. Porque Dios sabe hacer obras de arte con herramientas inservibles. Y te aseguro que todos los que lo amamos, Dios hará cosas increíbles con nosotros. Efesios 2:10, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Solo en la cruz todo nuestro futuro se convertirá en obra armoniosa de arte, solo en la cruz. Tienes dos opciones en esta mañana. Recibir las consecuencias de tu vida, de lo bueno y de lo malo. Si es que piensas que algo de lo que haces bueno no es en el fondo egoísta, tienes esa posibilidad. O recibir lo que Dios hace en tu vida a través de su Hijo. Tú eliges. Oremos. Dios de los cielos, gracias porque nos sorprende, Señor. Con un texto que tiene milenios, hemos aprendido que realmente te importamos. Que tenemos un mediador. Que tenemos a un Dios que realmente se interesa por nosotros, Señor. A un Dios que nos disciplina para llevarnos allí donde nos quieres llevar, Señor. Te pido que si en esta mañana alguien no te conoce, ore conmigo. Dios de los cielos, quiero ser parte de tu pueblo. Perdona mis rebeliones. Señor, quiero recibir tu espíritu. Quiero ser transformado. Quiero llegar a obtener todas las promesas, Señor, que tú me has dado. Quiero heredarte a ti, Señor. Quiero tenerte a ti, Señor, que es tenerlo todo. Te lo pido todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.